Nada ha influido más en la historia de la humanidad, ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Todavía ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evitable como el hambre. Martín Caparrós, uno de los cronistas más respetados en el periodismo latinoamericano, armado de una pluma y mucha paciencia, recorrió 3 continentes para escuchar la voz de los hambrientos. Esos que casi no pueden ni hablar porque hasta la voz se les apaga. Andrés Sanín lo acompañó hasta el desierto de La Guajira para ver qué tanto se le parece el hambre guayú a la que conoció en el resto del mundo. Cuando no tenía nada para darle de comer a sus chicos, ponía en una cacerola unas piedras a hervir y les decía que se durmieran, que ya iba a estar la sopa lista o la comida lista. Y entonces los chicos que veían ahí que algo se estaba cocinando se dormían y ella no los despertaba, obviamente. Y yo ni siquiera quise preguntarle cómo le creían al cabo de más de 4 veces, 5 veces. Yo siempre pregunto todo y esa vez no quería preguntar, no quería saber. Cocinar una sopa de piedras, dormirse con una punzada en el estómago e irse consumiendo poco a poco por el hambre. Ese parece ser el único remedio para no perder el sueño en un mundo donde en pleno siglo XXI se mueren por hambre y desnutrición 25.000 personas cada día, 1.000 cada hora, 17 cada minuto. Más de 9 millones por año, un holocausto y medio cada año. Peor vergüenza de nuestra civilización, el hecho de que hay todavía 800 millones de personas que no comen suficiente en un mundo que produce comida más que suficiente para todos ellos. A sus 60 años, el periodista argentino Martín Caparrós sabe mejor que nadie que el hambre mata más que la guerra, las pestes y las enfermedades. Y así lo demuestra en El hambre, un libro de 610 páginas, decenas de viajes y más de 5 años de investigación. Pero antes de lanzarse a esa tarea imposible, que es explicar el hambre, casi se queda sin palabras cuando en el desierto del Sahara le preguntó a Aisha, una mujer hambrienta y envejecida por el sol, cómo era comer todos los días la misma bola de harina de mijo. ¿Usted come eso todos los días? Y ella me mira y me dice, bueno, los días que puedo, los días que hay. Y dije, puta, era un choque cultural fuerte, ¿no? Te sentiste como un boludo. Me sentí como un idiota, un felpudo. Pudo ser un golpe al ego de un cronista que para muchos periodistas en Latinoamérica era casi un dios. Pero esa lección de humildad lo llevó a hablar con hambrientos del mundo entero y a intentar entender la incertidumbre y el dolor de esos otros, los que no pueden hablar del hambre porque se les apaga hasta la voz. Pregunté muchas veces cómo era y me hablaron de cosas muy distintas, de rabia, de resignación, de irritabilidad, de molestia, de mal humor. Pero lo básico, insisto, no es el efecto físico, es la ansiedad o la desazón o el miedo que te produce no saber si vas a conseguir mañana la comida que necesitas y sobre todo la que necesitan tus hijos y la gente que depende de ti, ¿no? En uno de sus viajes por el África, llegó a pasar 2 y hasta 3 días sin comer, pero nunca llegó a sentir nada parecido a lo que debe ser morirse de hambre, según se lo imagina. Cuando uno no come, se va consumiendo sus grasas, sus músculos, hasta que al final consume tanto de su propio cuerpo que el cuerpo deja de funcionar. Eso es morirse de hambre. Por eso digo que es un acto de autocanibalismo. La imagen es perturbadora, pero más perturbador es saber que el hambre es tan cotidiana que dejó de ser noticia. Miles y miles de personas que comen poco todos los días, que no se alimentan lo suficiente, que por lo tanto están desnutridos. Y entonces, cuando cualquier problema, cualquier enfermedad menor que a ti y a mí no nos harían nada, 2 días de cama y a volver a trabajar, a un cuerpo desnutrido los mata. Así se muere de hambre. Es algo silencioso, subterráneo, sordo, que no se ve y que no sale en las noticias entonces, porque no hay nada que mostrar. Ya ha recorrido el África subsahariana, la India, el Asia, y ahora lo seguimos hasta el desierto de La Guajira, donde pasa la locomotora del carbón y el progreso. Sin que la puedan alcanzar todos esos niños y niñas hambrientos que nos extienden la mano para pedir una limosna, en un lugar que recibe miles de millones de dólares en regalías. Bien desayunados, y después de recorrer 2 horas de carretera destapada desde Riohacha, un retén de niños nos detiene. Hola. Nos arrancan hasta los dedos por el hambre.
Intentamos hablar con ellos para entender cómo tienen camisetas de los equipos más famosos de fútbol, pero tampoco qué comer. Pero hasta él, el cronista que mejor ha logrado traducir esa tragedia tan ajena, que es el hambre, le cuesta sacarle las palabras a sus niños hambrientos. ¿Y tú cómo te llamas? Que no pueden darse el lujo de hablar del hambre, ni pensarla en abstracto. ¿No me quieres contar nada? ¿Nada? Es que no hay palabras para explicar la tragedia de La Guajira, donde sin que a nadie se le quite el sueño ni el apetito, se siguen muriendo en silencio decenas de niños de hambre cada año, entre los brazos impotentes de sus madres. Y parece que lo que necesitamos son fotos impactantes para enterarnos de que las cosas pasan. Eso no sé si no nos convierte en una sociedad, ya no del espectáculo, sino de la estupidez. En el caso de Caparrós, no fue una foto, sino Aisha, la que lo sacudió y le dio una cachetada, cuando se le ocurrió una pregunta que repetiría siempre, para comprobar que el hambre no solo acaba con el presente, sino con las mismas posibilidades de imaginar un mejor futuro. Le dije que si venía un mago y le ofrecía darle lo que quisiera, ¿qué le pediría? Y entonces ella me dijo, una vaca. Y me explicó que con una vaca ella podía poner leche en la bola de mi hijo y le podía dar un poco de leche a los hijos, y que si todavía le quedaba más podía hacer unos buñuelos y venderlos en la plaza del pueblo. Y en fin, era un cambio importante. Yo digo, sí, pero sabes que el mago te puede dar lo que quieras, cualquier cosa. Entonces me miró así muy tímida y me dijo, ¿2 vacas? Con más de 20 libros publicados, un sinfín de crónicas y una pluma tan afilada como sus bigotes, sabe que desde que nació en 1957 era solo uno más entre los 2.950 millones de personas que habitaban este mundo. Ahora somos 7.300 millones y se supone que somos capaces de producir comida para 12.000 millones. O sea, podríamos darle de comer perfectamente a todos. Y sin embargo, no lo hacemos. Eso, saber que podríamos evitar que en el mismo tiempo en el que alguien lee su libro se mueran unas 8.000 personas por cuenta del hambre y que desperdiciemos el 40% de la comida, es la síntesis de todo lo que lo cabrea. Y Caparrós, lo dice él mismo, se la pasa enojado con su tiempo y con su entorno. Yo digo que el hambre contemporáneo es el más canalla de la historia, porque podríamos solucionarlo. Mi casa es allá. Hijo de 2 psicoanalistas, historiador de profesión, e inmerso entre esa intelectualidad izquierda bonaerense que fracasó en su intento por cambiar el mundo, Caparrós desarrolló una sensibilidad muy aguda por las causas sociales y una conciencia de que es posible cambiar las cosas. Y sin embargo, el del hambre se volvió un discurso de reina de belleza. Sí, como una proclama a la que nada sigue, digamos. Sí. Una proclama vacía, absolutamente vacía, un cliché, un lugar común. Y no una búsqueda de formas reales de hacerlo. En cambio, el hambre, bueno, les pasa a esa gente pobre en África o en no sé dónde, o aquí en La Guajira, allá lejos, ¿no? ¿Hay algún plan así de alimentación para malnutridos o para desnutridos o así? Visitamos un puesto de salud y allá Caparrós pudo ir percibiendo el abandono en el que anda La Guajira, en un país donde, según la FAO, para el 2015, casi 6 millones de colombianos necesitaron ayudas de alimentación, nutrición y subsistencia. Estaba yo en Uribe, me fui a la brigada y nos encontramos un niño como de 8 años que pesaba como 4 kilos. Nosotros no estamos bien, estamos mal porque vivimos mal. Luego visitamos una ranchería a pocos metros de las zonas más turísticas del Cabo de la Vela, donde contrastan los lujosos carros y los deportes extremos con la miseria, con sillas de ruedas que sirven de juguetes. Basta, la última. Y niños que sonríen y gatean por la arena sin saber que no comer lo suficiente los condenará a tener un intelecto menos desarrollado que el de los otros niños y un futuro más incierto. En este espacio abandonado a la buena de Dios, donde estos niños con sus pañales, sus camisetas del Real Madrid y su pobreza siguen cantando rondas infantiles, Caparrós confirma lo que ha visto en todo el mundo. Ahí está una sobrinita mía que se murió, así tiene 5 años. Que se murió la niña por la nutrición. Una mezcla de asistencialismo, corrupción e indiferencia. Y cuando no hay limosna, políticos ni hospitales, la fe como último refugio. Yo lo busqué una pastor y oró por el niño, y el niño sano.
Y es curioso que la mayor parte de las veces las respuestas a ese tipo de preguntas, a por qué te toca a ti o a cómo se podría solucionar, involucran la palabra Dios. Casi no encontré hambrientos ateos, o del todo, no encontré hambrientos ateos. Te alivia pensar que hay un orden dentro de todo eso y que hay un poder superior que decidió que esto fuera así y que si lo decidió, como su sabiduría es infinita, por algo será, ¿no? Supongo que eso es un alivio, pero es un alivio que no te lleva a ninguna parte. Un juego, ¿no? Si viene un mago y te dice que te da lo que tú quieras, ¿qué le pides? Bueno, pedimos que ayudamos, como decirle, a un mercado, un caserío grande, una vivienda buena, que le dan una donde van a echar el agua, le dan algo para las nutriciones. Si esa pregunta te la hicieran a ti, la del mago, te dijeran, ¿qué le pedirías a ese mago? Me gustaría mucho que hubiera un mundo donde no se necesitaran magos, donde nadie tuviera que hacer magia y sobre todo donde uno no tuviera que esperar que otro te dé las cosas que necesitas. O sea, yo querría que el mago se hiciera el harakiri por el bien de la humanidad. Ni los más de 80 niños que, según las autoridades guayú, siguen muriendo cada año en La Guajira, ni los 9 millones de muertos que produce el hambre en el mundo al año, son una condena inevitable. Hay suficiente comida para alimentar al doble de la población mundial, y existen alternativas, como reducir el desperdicio, consumir menos carne para que se puedan producir más granos, castigar la especulación de alimentos en las bolsas de comida y dejar de utilizar comida como biocombustible. Sin embargo, no nos apetece acabar con el hambre, y las sequías, los nuevos conflictos armados y la subida de precios de los alimentos lograron que en solo un año hubiera 28 millones más de personas con hambre. Una nueva nación de hambrientos en el mundo. Hay situaciones en las que el hambre es útil para ciertos sectores, para mantener una población más sometida, para hacer que esa población dependa de ti, dependa del gobierno, dependa del Estado. Y después hay un uso casi hasta más canalla del hambre, que es esto de aprovechar el hambre para superexplotar trabajadores, ¿no? ¿Cómo es? El hambre es el gran fracaso de nuestra civilización. Desnutridos, desechables, desperdicios. Ellos, los otros, se siguen muriendo en silencio, mientras el resto del mundo come callado. Una de cada 9 personas tiene hambre todos los días, pero hay más. Los hambrientos no solo sienten hambre, también están condenados a vivir 30 años menos que los que comen todos los días.